Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy, nuestro grupo le va a hablar sobre la lectura de la atmósfera y los océanos de la Tierra. Nuestros integrantes son Roberto González, quien les habla, Connie Lainez, Luis Martínez, Jocelyn Paso y Merwin Kiva. Para empezar, el aire, el mar y la tierra constituyen la mayor parte de los cuatro grandes reinos o esferas materiales que componen el medio ambiente. Estos tres reinos inorgánicos, siendo la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera, se encuentran alrededor del cuarto reino, la biosfera. La biosfera es donde habitan la mayoría de organismos vivos, por no decir todos, y a la vez estos consiguen recursos de los otros reinos aledaños. También existe una interrelación entre ellos, la cual se expresa como un flujo continuo de materia y energía. En cuanto a la atmósfera y los océanos, el mar influye sobre la atmósfera que se encuentra sobre él, a la vez que la atmósfera influye sobre el mar que tiene debajo. Los geógrafos físicos describen y explican el modo en el que los componentes medioambientales del tiempo y del clima cambian con la latitud, con las estaciones y con la posición geográfica en relación con los océanos y continentes. Composición de la atmósfera. La atmósfera consiste en una mezcla de diversos gases que rodean la Tierra hasta una altura de muchos kilómetros. Esta se encuentra unida a la Tierra por la atracción gravitacional y es más densa al nivel del mar y comienza a disminuir rápidamente conforme nos elevamos en altura. Además, el 97% de la atmósfera se encuentra en los primeros 30 kilómetros a partir de la superficie terrestre. Sin embargo, su extensión puede llegar hasta los 10.000 kilómetros de altura. También, desde la superficie terrestre hasta una altitud de 80 kilómetros, la composición química es bastante uniforme. Aquí abarcamos el tema del aire puro y seco, pues este contiene un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno, un 1% de argón, un 0.033% de dióxido de carbono y otros gases en cantidades aún más pequeñas. Todos estos se encuentran perfectamente mezclados unos con otros, dándole así sus propiedades físicas al aire puro y seco, considerándolo como un único gas. La presión atmosférica. En todo momento, el aire, al ser una sustancia material tangible, ejerce una presión atmosférica sobre cualquier superficie sólida o líquida expuesta a ella. Cualquier instrumento que mida la presión atmosférica se denomina barómetro de mercurio, y la presión se mide en milímetros de mercurio. También, los meteorólogos han utilizado un método de física para determinar la presión atmosférica, el cual está basado en un experimento de física realizado por Evangelista Torricelli en 1643. También suelen utilizar otra unidad llamada milibar, donde un centímetro de mercurio equivale a 13.3 milibares. También, otro tipo de barómetro es el aneroide, el cual es compacto y resistente. Además, puede convertirse en un altímetro si se gradúa en términos de altitud. Distribución vertical de la presión atmosférica. La presión atmosférica desciende un tercio de su altura por cada 275 metros de ascenso. La inclinación de la curva al ascender muestra que el ritmo de descenso es rápido al principio, pero se hace menor al aumentar la altura. Los efectos fisiológicos de la disminución de la presión sobre los humanos son muy conocidos debido a las experiencias en vuelos y escalas. En altitudes entre 3.000 y 4.500 metros sobre el nivel del mar,
puede producirse la enfermedad de la montaña, conocida en nuestro país como soroche. Esto debido a que la baja presión disminuye la cantidad de oxígeno que entra en la sangre a través de los pulmones. Ahora, para estar por encima de los 5.400 metros sobre el nivel del mar, es necesario un suplemento de oxígeno. Por ejemplo, los contenedores de oxígeno ligeros permitieron a los alpinistas alcanzar la cima del Monte Everest, ubicada a 8.800 metros sobre el nivel del mar, proeza lograda por primera vez en 1953. Estructura de la temperatura en la baja atmósfera. La atmósfera se ha subdividido en capas de acuerdo con las temperaturas y las zonas de cambio de esas temperaturas. Como se observa en la primera imagen, para el hombre y otras formas de vida, la capa inferior de la troposfera es de la mayor importancia. Un ejemplo, si lanzamos un globo sonda que lleve un termómetro y repetimos las operaciones muchas veces, obtendríamos un promedio o un perfil representativo de las temperaturas. Encontraríamos así que la temperatura del aire desciende de forma bastante uniforme al aumentar la altitud. El descenso medio de la temperatura es de 6,6 centímetros por 1000 metros de ascenso. Esta relación se conoce con el nombre de la gradiente vertical de temperatura. Cuando se utiliza repetitivamente este término, se acota y hablamos solo de gradiente. También en la figura 2 muestra un tipo de sondeo de temperaturas de la troposfera en latitudes medias. En un día de verano, la altitud está situada en el eje vertical y la temperatura en el horizontal. La curva resultante de esto es una línea inclinada. La temperatura baja con la altitud de forma uniforme, que baja hasta unos 13 kilómetros. Por lo tanto, es una sorpresa que un ejemplo, que un comandante de un avión anuncie que volando a 12 kilómetros de altitud, que la temperatura del exterior sea menos 50 grados centígrados. La troposfera y el hombre. Como se dijo anteriormente, la capa atmosférica más baja es la troposfera. Es la que tiene una importancia más directa sobre el hombre. Casi todos los fenómenos del tiempo y clima que afectan físicamente al hombre tienen lugar en la troposfera. Además del aire puro y seco de la troposfera contiene vapor que es rápida, se produce la lluvia, nieve, granizo y aguanieve, denominados colectivamente precipitaciones, que caen sobre la Tierra. Cuando el vapor del agua se presenta solo en pequeñas proporciones, se producen desiertos extremadamente secos. Además existe una función más importante reservada al vapor del agua, al igual que el dióxido de carbono. Es un gas capaz de absorber el calor en forma de energía radiante procedente del Sol y de la superficie de la Tierra. El vapor de agua confiere a la troposfera las características de una capa aislante, que evita el escape del calor de la superficie terrestre. La troposfera contiene infinidad de fines de partículas de polvo tan pequeñas y ligeras que los más leves movimientos del aire las mantienen en suspensión. Han llegado al aire procedentes de las secas llanuras desérticas, fondos de lagos, playas o exposiciones volcánicas. Los fuertes vientos que soplan sobre los océanos levantan gotitas de agua en el aire y éstas pueden evaporarse dejando como residuo cristales de sal extremadamente diminutas que son transportadas hacia arriba. Los incendios forestales y la quema de maleza constituyen otra importante fuente de partículas de polvo atmosférico. Innumerables meteoritos que se desintegran a causa del calor de la fricción producida por la entrada a las capas altas de la atmósfera han contribuido a la formación de polvo atmosférico. Los procesos industriales que incluyen la combustión de carburantes son también una gran fuente de polvo atmosférico. Contribuye a la formación del crepúsculo y de la aparición de colores rojizos en la salida y puesta del sol. Pero la función más importante de las partículas de polvo no pueden ser vistas y raramente es apreciable. Cierto tipo de partículas del polvo sirven como núcleo o centro de alrededor de cuales se condensa el vapor de agua y se forman las partículas de las nubes. En cambio, la atmósfera está virtualmente libre de vapor de agua y polvo, ya que las nubes son escasas en la estratosfera. Aunque existen vientos a gran velocidad en estrechas zonas,
La capa de ozono es importante para el hombre y todas las demás formas de vida sobre la Tierra. Es la presencia de una capa de ozono en la estratosfera. Esta capa se extiende desde una altitud de unos 15 kilómetros hasta unos 50 kilómetros. La capa del ozono es una concentración de un tipo de molécula de oxígeno conocida como ozono, en la que combinan tres átomos de oxígeno en dos. Como es normal, el ozono se produce por la acción de la radiación solar sobre los átomos ordinarios del oxígeno. La capa del ozono actúa como un escudo protegiendo la troposfera y la superficie de la Tierra de la mayor parte de la radiación ultravioleta que se encuentra en los rayos del Sol. Si estos rayos ultravioletas alcanzaran la superficie terrestre con toda su intensidad de todas las bacterias, ellos expuestas serían destruidas y quedarían extremadamente dañadas los tejidos animales, como su papel de protector. La presencia de la capa de ozono es un factor esencial en el medio ambiente del hombre. La atmósfera magnética de la Tierra. El magnetismo se genera en el núcleo metálico de la Tierra, un cuerpo central esférico que tiene casi la mitad del diámetro terrestre. Las líneas de fuerza se extienden en el espacio, constituyendo el campo magnético externo de la Tierra. Un importante papel medioambiental de la magnetosfera es proteger la atmósfera inferior y la superficie de la Tierra de una forma extremadamente potente de energía, denominada radiación iónica. Como podemos observar en la imagen superior, el eje magnético de la Tierra está inclinado unos pocos grados con respecto al eje geográfico. En consecuencia, los polos magnéticos norte y sur no coinciden con los polos geográficos norte y sur, y tampoco el ecuador magnético coincide con el ecuador geográfico de la Tierra. Y las flechas indican la dirección de las líneas de fuerza en los puntos de la superficie del globo. El hombre y los océanos. A lo largo de la historia, los océanos han servido como superficies de transporte de personas y mercancías de sus civilizaciones. Vientos, olas, corrientes, hielos marinos y nieblas son factores en ocasiones favorables y en otras peligrosas que los océanos imponen a los humanos y a sus barcos en el mar. Los océanos suministran vapor de agua a la atmósfera y son la fuente básica de toda la lluvia que cae sobre la Tierra. También contienen un amplio y complejo conjunto de formas de vida marina, tanto plantas como animales. Esta producción orgánica suministra a los humanos una modesta pero importante parte de su alimento. Océano mundial. Utilizaremos este término para referirnos al conjunto de océanos y mares del globo. El océano mundial cubre aproximadamente el 71% de la superficie del globo y para gran parte de los océanos Atlántico, Pacífico e Índico la profundidad media es de 4.000 metros. Y si se incluye los mares pocos profundos en el promedio de profundidad de las cuencas oceánicas, entonces la profundidad media sería de unos 3.080 metros. El volumen total del océano mundial es de 1,4 billones kilómetros cúbicos, cantidad que supone el 97% del agua de la Tierra. Un 2% se encuentra en las áreas heladas de la Antártida y Groenlandia, y el 1% está representado por las reservas de agua de las tierras. Los datos que acabo de mencionar muestran la extensión de la hidrosfera, término general que se utiliza para el total del agua de la Tierra en sus tres estados, gaseoso, líquido o sólido. La estructura de los océanos. Al igual que la atmósfera, el océano tiene una estructura en capas. Estas capas se establecen en términos de temperatura y del contenido de oxígeno. En la troposfera, las temperaturas del aire son generalmente más altas al nivel del suelo y disminuyen hacia arriba. En los océanos, las temperaturas son generalmente más elevadas en la superficie y disminuyen con la profundidad. Esta tendencia es lógica debido a que la fuente de calor procede de los rayos solares y del calor suministrado por la atmósfera. También hay que recordar que la temperatura es un factor primario que afecta a la abundancia y variedad de la vida marina.
la mayor parte de la cual se desarrolla en la estrecha capa superior. Los océanos presentan una estructura en tres capas, como se muestra en las dos imágenes del lado derecho. En las bajas latitudes durante todo el año y en las latitudes medias durante el verano se desarrolla una capa superficial caliente. Aquí la acción de las olas mezcla el agua caliente de la superficie con el agua situada más abajo, formando una capa caliente que puede tener una amplitud de 500 metros, con una temperatura entre los 20 grados o 25 grados centígrados en los océanos del cinturón ecuatorial. Por debajo de esta zona, las temperaturas descienden rápidamente, formando una segunda capa, conocida como termoclina. Por debajo de esta hay una tercera capa de agua muy fría que se extiende hasta el fondo marino. Las temperaturas cerca de la base de la capa profunda están entre los 0 grados y los 5 grados centígrados. Como dato curioso, les comento que en las regiones Ártica y Antártica, el sistema en tres capas es reemplazado por una única capa de agua fría. La materia y la energía. Podemos sustituir la palabra materia por sustancia. A su vez tiene características que ocupan un espacio. La materia es una sustancia tangible que puede ser vista, sentida, probada, medida, pesada o almacenada. La materia posee la misteriosa propiedad de la gravitación, la atracción mutua, que actúa entre dos conjuntos de materia. La energía se define a menudo basándose en sus efectos. Quizá la definición más común es que la energía posee la capacidad de producir trabajo. La energía implica la noción de energía, pero ella puede ser almacenada y que aparece aparentemente en los movimientos. La energía no puede ser destruida, su utilización solo puede ser transformada, lo mismo que se puede aplicarse con la materia. Estados de la materia. Se presentan tres estados de la materia que son sólido, líquido y gaseoso. Esta se aplica tanto en las sustancias puras como en la mezcla. Para este fin, los átomos y moléculas deben ser visualizados como esferas uniformes, semejantes físicamente. Un gas es una sustancia que se expande fácil y rápidamente para llenar cualquier pequeño recipiente vacío. Se están moviendo en grandes velocidades. Los movimientos de esta partícula toman direcciones al azar y sus colisiones son frecuentes. Un gas es generalmente menos denso que un líquido y un sólido. Un líquido es una sustancia que fluye libremente en una respuesta a fuerzas desequilibradoras, pero mantienen una superficie alargado y no llega a llenar el recipiente o una cavidad en la que se encuentra. Estas partículas se mueven más o menos libremente una delante de otra en forma individual o en pequeños grupos. Bajo a presiones bastante fuertes los líquidos se comprimen y solo ligeramente en un pequeño volumen. Tanto los gases como los líquidos son clasificados como fluidos, porque ambas sustancias fluyen libremente. Los fluidos de diferentes densidades tienden a situarse en capas, con lo de mayor densidad en el fondo y menor densidad encima. Esta ciencia es muy importante para entender cómo están conformadas las atmósferas y los océanos. Un sólido es una sustancia que resiste los cambios de forma y volumen. Su capacidad de resistir grandes fuerzas desequilibradoras. Los cambios de estados vienen acompañados por una entrada o salida de energía en las sustancias que se producen el cambio. Estos sólidos tienen importancia en sus aplicaciones como para el estudio de los hielos y las rocas. Los tipos de energía. Estos están conformados por la energía mecánica, que es una energía asociada al movimiento de la materia, que a su vez hay dos tipos de energía mecánica, que es la cinética y la potencial. La energía cinética es la
que es la capacidad de moverse, que tiene una masa para producir trabajo. La energía potencial es la energía cinética que alcanzaría un objeto si se dejara caer bajo la influencia de la gravedad. La energía electromagnética, esta energía es recibida del Sol, que se convierte continuamente en energía mecánica y realiza actividades como vientos en la atmósfera, etc. Energía química. Esta está absorbida o desprendida por la materia que se produce en reacciones químicas. Y por último, la energía eléctrica y nuclear, que éstas se producen por la alteración espontánea de los átomos de ciertos elementos. Sistemas de flujo de materia y energía. ¿Qué es un sistema de flujo? Bueno, es una serie de trayectorias a través de las cuales la energía o materia se mueven constantemente. Además, un sistema de flujo de energía traza una trayectoria de energía desde un punto de entrada a uno de salida. Y los sistemas de flujo de energía inician el movimiento y mantienen los sistemas de flujo de materia. Aquí en este diagrama nos muestra un sistema de material consistente en el flujo del enfriamiento y sus cambios constantes de estado. Podemos ver que es un sistema de flujo de energía uno abierto. Aquí también tenemos, por ejemplo, a una cazuela que es representada por la corriente de energía con una hornilla eléctrica. Además, el límite del sistema es la superficie del exterior. Tenemos una entrada de energía que proviene de un radiador de energía infrarrojo y las flechas donde dice entrada nos muestra la trayectoria de la energía. Además, la energía es transmitida por la radiación desde el calentador a la cazuela, que a la vez absorbe dicha energía. También hay una transformación de energía radiante a calor sensible y se logra un aumento de temperatura en el recipiente, en este caso es en la cazuela. El calor también sensible permanece como una energía almacenada en este recipiente y la energía sigue su trayectoria para poder cambiar su forma a infrarroja, que es emitida también por la superficie. Este proceso nos representa la salida de energía a través de este límite del sistema. Con la entrada de energía que es constante, la cantidad de energía almacenada también se mantiene constante y el sistema se encuentra en un estado de equilibrio cuando el ritmo de entrada y salida también son iguales y constantes. Además, el almacenaje aumentará si se incrementa también el ritmo de entrada de la energía y también aumentará la salida de energía. Después de unos momentos, se puede restablecer el estado de equilibrio a un nuevo nivel de actividad y al cesar la entrada de energía, obviamente el sistema se va a detener y va a dejar de existir. En este siguiente gráfico vemos a un sistema de flujo de materia. Podemos ver que hay una bañera que tiene un grifo y también contiene los desagües que en este caso se encuentran abiertos. El límite también viene a ser la superficie del exterior, que tiene el agua, tiene contacto también con las paredes y obviamente la superficie del agua. La entrada del agua es por el grifo que está regulada de manera que el agua está ascendiendo rápidamente en la bañera. Además, el nivel del agua llega a ser también constante y los ritmos de entrada y salida también son iguales, constantes. Entonces podemos decir que el sistema se encuentra en equilibrio. Cuando la entrada de agua se corta, es decir, se cierra el grifo, el agua es desaguada y el sistema logra desaparecer. En este tercer diagrama podemos ver a un sistema de energía que actúa simultáneamente con un sistema de materia. Visualizamos allí un aparato que puede ser un aire acondicionado, también puede ser un refrigerador, que utiliza un fluido de refrigeración. ¿Cómo funciona este sistema? Hay un compresor que recibe el gas de refrigeración a una presión baja y lo bombea hacia una válvula, poniendo este gas a una alta presión. Además, la compresión también calienta este gas. En un radiador el gas es enfriado, se condensa y se hace líquido. Este líquido también pasa por otra válvula, se pulveriza hacia la baja presión medioambiental también del evaporador y las gotas se evaporan a una baja presión convirtiéndose también en gas frío. Y a la vez esto también enfría el aire que está cerca del evaporador.
este gas también vuelve al compresor y así se completa todo el ciclo. En resumen, podemos decir que se hace una extracción de calor del ambiente cercano a este evaporador, se almacena este calor en el freón gaseoso y se libera calor también durante la condensación en el radiador, hacia obviamente el exterior. Y el calor también se bombea desde el evaporador hacia el radiador. Y es la manera en la cual funciona, por ejemplo, este tipo de aparato o este sistema en simultáneo. Así concluimos con nuestra exposición. Muchas gracias.